Gloria al Señor, damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido, ¿verdad?, este día para poder estudiar la palabra del Señor. Así que bienvenidos en esta noche. Estamos contentos con nuestro Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, ha sido, ¿verdad?, misericordioso con nuestra vida. Así que doy gracias a Dios porque Él ha guardado y ha cuidado, ¿verdad?, de mi familia, ha cuidado de todo lo que nos rodea a cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno. Y quisiéramos saber si Dios ha sido bueno con su familia también, con usted, que nos estará viendo o nos está viendo ya. Así que puede, ¿verdad?, comentarnos en esta hora y puede decir, conmigo también el Señor ha sido bueno. Y me gustaría saber si con mi hermano Daniel también, ¿verdad?, ha sido bueno nuestro Dios. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Amén. Sí, Dios le bendiga. Sí, creo que Dios, desde el momento, ¿no?, que nos permite estar a través de este aparato, ¿no?, a través de las redes sociales, es Amén. un acto, ¿no?, de un símbolo de la misericordia de Dios porque nos tiene con vida, con salud, y pues eso es una manera, ¿no?, de decirle a Dios gracias por todo, por el cuidado y por las bendiciones derramadas, y Sí, amén. esperamos que las personas, ¿no?, que nos van a ver también, de alguna manera Dios esté bendiciendo y siga bendiciendo su vida. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Que ya estamos, hermano Daniel, en el último capítulo de este libro maravilloso. Yo no sé qué usted Amén. le ha dejado, ¿verdad?, de enseñanza este capítulo, pero en lo Ujú. personal hemos visto, ¿verdad?, lo que es la misericordia del Señor, el amor de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre haciendo como Amén. ejemplo y poniendo como ejemplo el pueblo de Israel, que verdad es un Ujú. mensaje que se le dio a ellos, pero ahora nosotros tomamos esta palabra que ahora nosotros tenemos en nuestra mano para hacerla, ¿verdad? Para vivirla nosotros. Así que bendecimos, ¿verdad?, Amén. la vida de todos los oyentes que estarán escuchando y viendo este estudio maravilloso, y a todos aquellos, ¿verdad?, que están ya de alguna manera conectados. Queremos también pedirles que siempre, ¿verdad?, si quieren estudiar juntamente con nosotros, pueden mandar, ¿verdad?, ahí su comentario para poderlo leer y compartir en esta noche. Así que comenzamos, mi hermano Daniel. Es un libro, Amén. ¿verdad?, que hemos traído y transcurrido, ¿verdad?, desde el 1 hasta el 14, que ahora vamos a estudiar. Y Ujú. queremos de alguna manera también estudiar este maravilloso capítulo 14 del libro de Oseas. Así que comenzamos, mi Amén. hermano Daniel, para que podamos, ¿verdad?, continuar y dar lo que se tiene que dar de explicación de lo que es este estudio maravilloso. Amén. Comenzamos leyendo el libro de Oseas, la lección que corresponde al capítulo 14 de esta semana. Dice Amén. así, lo leemos como está escrito. Amén. Israel dice, vuelve al Señor tu Dios, porque por tu pecado, perdón, has caído. Tened palabras de arrepentimiento, convertíos al Señor y decidle, quitad toda iniquidad, aceptad el bien. Te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 3. Asiria no nos librará, no subiremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amén. Mi Gloria a hermano Dios. Daniel. Qué bonito, hermano Daniel. Vemos, ¿verdad?, que el amor de Dios es tan, pero tan maravilloso. A veces nosotros no podemos comprender. A veces nosotros ponemos como ejemplo lo que es, ¿verdad?, el amor de un padre o de una madre para con los hijos nuestros, ¿verdad? Uno siente un amor grande, ¿verdad? Si Amén. de alguna manera nuestros hijos se lastiman, ¿cómo reacciona un padre? Reacciona, ¿verdad?, de una manera queriéndolo auxiliar, queriéndolo salvar de la situación en la que ese niño se encuentra, en la que el hijo, ¿verdad?, cayó en lo que es este accidente que pudo haber pasado. Ahora vemos cómo Dios hace un llamado, ¿verdad? Un llamado directo a lo que es el pueblo de Israel del norte. Vemos, ¿verdad?, un llamado
de alguna manera tierno, cómo, ¿verdad? Dios se expresó en este capítulo, en este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? La Ujú. caída del pueblo que había Amén. surgido en aquel entonces, ¿verdad? Fue una caída directamente en el versículo, en el capítulo 13, vimos la destrucción. Y yo pienso, hermano Daniel, que este capítulo 14 debió haber comenzado con el versículo 16 del libro del Ujú. capítulo pasado. ¿Por qué razón? Porque el versículo 16 dice de esta manera, lo leemos, dice el versículo 16, Samaria será asolada porque se rebeló, oiga bien cómo dice, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Yo considero, ¿verdad?, que este pueblo había, ¿verdad?, tenido un momento difícil por causa Amén. de el pecado que ellos habían cometido, por haberse alejado de lo que es el camino del Señor. Ahora bien, Amén. cuando nosotros ponemos este preámbulo, ¿verdad? En lo que es la palabra del Señor y nos enfocamos también en poder decir cómo yo pudiera aplicar este versículo en nuestra vida, podemos, ¿verdad?, decir posiblemente lo mismo que hemos venido diciendo en lo que son desde el Amén. versículo 1 hasta el versículo 13 que estudiamos el martes pasado, pero ahora vemos cómo Dios, a pesar de que ellos se habían alejado, ellos se habían corrompido, a pesar de que tenían un corazón, ¿verdad?, completamente distraído en lo que son las cosas de este mundo, en lo que eran las cosas de idolatría, en las cosas de confianza en otras naciones, ahora nosotros Amén. vemos a un Dios maravilloso que hace un llamado directo a este pueblo. Entonces vemos que no fue, ¿verdad?, por la falta de poder de Dios que ellos Ujú. llegaron hasta donde tuvieron que llegar, sino que fue simplemente por el mismo pecado que ellos cometieron y que ellos, ¿verdad?, tuvieron que haber sufrido las consecuencias. Por eso ahora, hoy en día, muchos se pueden preguntar, hermano Daniel, pero si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto pecado? Si existe Dios, ¿por qué hay tantos niños en pobreza? ¿Por qué hay tanta gente muriendo de hambre? Y vemos, ¿verdad?, que el Amén. mundo cómo se encuentra en estos momentos. ¿Por qué hay tanta injusticia en lo que es ahora, ¿verdad?, en nuestros días. ¿Por qué hay todo esto? Porque el hombre no ha reconocido que hay un Dios maravilloso. Porque yo pregunto, hermano Daniel, ¿cuál era el plan de Dios, verdad, para lo que es esta humanidad acá en la tierra? El plan de Dios no era Amén. que la gente sufriera. El plan de Dios no era que la gente, ¿verdad?, viviera injusticia, viviera enfermedad, viviera tantas cosas que ahora la gente tiene que sufrir. El plan maravilloso de nuestro Dios era, ¿verdad?, construir un mundo lleno de felicidad, ¿verdad?, hacer de alguna manera una vida aquí en la tierra, una vida como al principio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, dice que se paseaban en el huerto, disfrutaban, pero Ujú. cuando entró el pecado a esta tierra, también entró lo que es, ¿verdad?, las consecuencias para cada uno de nosotros. Así que yo Amén. pienso, hermano Daniel, que de alguna manera Dios está dando un giro total a la dirección, ¿verdad?, que habíamos visto en los capítulos anteriores, y ahora está haciendo un llamado genuino a su pueblo a un arrepentimiento. Por eso el versículo 1 decía, vuelve, oh Jehová, a tu vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Cuántos de nosotros, verdad, pudiéramos estar en la misma situación y Dios nos está haciendo un llamado en esta hora a cada uno? Amén. Amén. Eh, sí, vemos como ya mi hermano Dios le explicó, ¿verdad? Parte de los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 3. Yo quisiera también como abonar un poco, ¿no?, a lo que él ha explicado. Ya vemos cómo termina el libro de Oseas, cómo el libro de Oseas comienza en el capítulo 1 relatándole o haciéndole
dándole una comisión a Oseas, que vaya y se case con una mujer donde para la sociedad no era apta para hacer matrimonio ni para ser una mujer de hogar. Ujú. No era un buen símbolo para representar a una familia, que es lo que, como mi hermano Adiel decía, lo que Dios estableció en Edén al principio, que es la familia. Ahora vemos cómo el capítulo 14, cómo concluye el libro de Oseas, un libro muy corto, que incluso según el segundo libro de Reyes, en su capítulo 18, eh, ahí relata que el reinado, o perdón, el ministerio de Oseas se alargó hasta el tiempo del rey Ezequías, que Amén. estuvo Ujú. gobernando este monarca, ¿no? En tiempos todavía de Oseas. Oseas le dice que su reino va a caer por cuanto habían hecho las cosas malas y que el rey de Siria era que lo iba a invadir, ¿verdad? Que era Salmanasar el que iba a invadir a Samaria. Ahora Dios comienza haciéndonos un llamado. Ujú. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos y el apóstol Pedro nos llama a nosotros como primicias, después de que Jesús dice en la cruz del Calvario, ese viernes, cuando Él dice, consumado es, Él Amén. dijo ya, el sacrificio está terminado. Ahora, el pueblo de Israel ya no es como primicia, sino que todo aquel que confiese con sus labios que Jesucristo es el Salvador, es el Redentor, y que adore a Dios, Él es tomado como primicia para Ujú. el plan de salvación. Ahora, en tiempos de Osea, Dios está haciendo un llamado no a las naciones vecinas, sino que un llamado específico al pueblo de Dios, al pueblo escogido desde tiempos de Abraham, cuando la promesa Dios la dice. Ahora, Dios hace este llamado a este pueblo. Ahora, esta lección nos está haciendo un llamado a nosotros como pueblo de Dios, como remanente de Dios, y nos dice, Israel, vuélvase a tu Dios. Amén. Pero lo más interesante de esta historia o de esta lección está en el versículo 2, porque dice, tened palabras de arrepentimientos, convertíos al Señor y decirle, quitad toda iniquidad y aceptad el bien. Te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Ujú. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos da un relato muy importante en cuanto al contexto de lo que Osea o de que lo que Osea está hablándole al pueblo, porque le dice que acepten sus ofrendas de labio. Hebreos 13:15 dice, así por medio de Jesús ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, Amén. frutos de labios Que que confiesen su confiesen nombre. su nombre. Amén. El 16 dice, no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente, porque tales sacrificios agradan a Dios. Amén. Pudiera ser que la historia no se está repitiendo de nuevo, pero tristemente la historia nuevamente se vuelve a repetir en estos tiempos. Hoy Dios nos está llamando a través de esta lección. Y dice, no confundamos que la iglesia son las cuatro paredes, la iglesia son ustedes, la iglesia somos nosotros. Sin embargo, en Mateo capítulo 25 y su versículo 31, Jesús, el mismo Jesús, el autor, el que estuvo en la creación con Dios, él dice, y da un juicio hacia las naciones, porque dice, tuve hambre y no me diste de comer, desnudo estuve, tampoco me vestiste, en la cárcel y forastero, no me hiciste nada. Y dice que le dirá, Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Por Amén. cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Gloria a Dios. Amén. Tristemente nosotros como pueblo de Dios, el lugar, la casa de oración donde tiene que ser un lugar de esperanza, Ujú. un lugar de restauración para las personas, un lugar donde esos corazones heridos lleguen con confianza, lleguen con esa satisfacción que al salir de allí van a salir con Jesucristo en su corazón. Amén. Tristemente hoy nosotros como iglesia perdemos el tiempo en cosas que no dan valor al ser humano y Amén. no los hacemos sentir que son importantes para Dios, que valen mucho, que a pesar de que se han ido lejos, no importa, Jesús está restaurando a las personas hoy en día y nosotros como iglesia somos llamados a reflejar a Jesucristo
en cada Gloria a servicio en Dios. nuestras Sí, iglesias. amén. Porque el texto dice que este pueblo, es cierto, vuélvanse, pero Dios está diciendo, yo estoy por encima de cualquier pecado, yo soy más grande que la maldad, yo he vencido la maldad en la cruz. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo en Hebreo nos dice que el sacrificio que a Dios le agrada es el hacer el bien a los demás, es el Sí, tener compasión con los demás, es el sentir la necesidad del que nos rodea o del que está denigrando en el mundo. Hoy el vicio, el alcohol, las drogas, la prostitución, las malas decisiones en la juventud, tristemente están terminando con esta creación tan maravillosa. sí, amén. Y es triste que nosotros como iglesia no estamos haciendo prácticamente lo que tenemos que hacer para que estas personas, en vez de ir a una discoteca, en vez de ir a una cancha de fútbol, en vez de ir a un lugar donde no hay esperanza, deberían de estar buscando la iglesia. Hoy Aleluya. Dios nos dice a Amén. nosotros como iglesia, volvámonos a Dios. Si nos hemos alejado de Dios, si hasta el día de hoy quizás no hemos sido los mejores cristianos, hoy esta lección nos dice, volvámonos a Dios, porque por medio de nosotros Jesucristo va a restaurar corazones en estos Amén, tiempos. gloria a Dios. Y hay algo, hermano Amén. Daniel, de que me llama bastante la atención, y es en este versículo Amén. 2 siempre, en el cual, ¿verdad? Nosotros podemos aplicar este texto en cada uno de las vidas que de alguna manera, unas que se han alejado del camino del Señor Amén. y otras que posiblemente no han tenido ese encuentro maravilloso con el Señor. ¿Por qué razón? Amén. Porque cuando la persona tiene ese encuentro con Jesús, sabe y conoce, ¿verdad?, que tiene que ser diferente de alguna manera, hacer esto y lo otro. Pero aquí hay un problema. Para las personas que de alguna forma se alejaron de Dios y Ujú. posiblemente fallaron, hay personas que creen, ¿verdad?, que ya no hay esperanza para ellos. Pero en esta Amén. hora, nosotros, ¿verdad? Queremos decirle que aún hay esperanza. Y Amén. aún, ¿verdad? Mientras haya vida en cada uno de nosotros, mientras nosotros estemos respirando, nosotros podemos decirles en esta hora, ¿verdad? Que con toda autoridad que la palabra nos da a cada uno de poder Amén. enseñar a ustedes que aún hay Ujú. esperanza para tu vida. Tú que estás perdido posiblemente en las drogas, Amén. en el alcohol, en vicios, de tantas cosas que pueda sufrir el ser humano, el Señor simplemente quiere restaurar nuestros corazones. Quiere restaurar Amén. nuestras vidas, quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tus hijos que andan perdidos en Ujú. la calle, quiere hacer de nuestra vida una vida donde nosotros podamos sentirnos satisfechos completamente y decir, Amén. el Señor es bueno con nosotros, el Señor me ha Ujú. bendecido, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha fortalecido. Y aquí, hermano Daniel, vemos que en este versículo, importante decir esto que vamos a leer, llevad con vosotros Ujú. palabras de súplica. Oiga cómo tiene que venir el Amén. corazón arrepentido al Señor y volved Ujú. a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y Amén. ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Yo digo una cosa, hermano Daniel, de Ujú. que de alguna manera, ¿verdad? Hay gente posiblemente que ha querido ser restaurados por Dios, pero siguen llevando el mismo pecado que un día, ¿verdad?, los acechó. Y eso es un Amén. problema muy, muy, pero muy grave. ¿Por qué razón? Porque nosotros como hijos de Dios debemos de saber que Dios no simplemente ve el decir, yo quiero arrepentirme. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. O sea, Dios, ¿verdad?, ve hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestras acciones, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros creemos, la convicción que nosotros tenemos. Ahora bien, cuando nosotros venimos arrepentidos al Señor, nosotros debemos de decir, Señor, aquí estoy. Como dice el versículo, quita de mí, quita todo lo que nos sirva, quita y acepta este arrepentimiento que estoy haciendo en esta hora.
Y cuando nosotros Amén. venimos, ¿verdad? Con ese corazón sincero con el Señor, Dios obra de una manera grande en la cual nosotros no nos podemos imaginar. El versículo 3, Amén. ¿verdad? Dice, no nos librará el asirio, dice el versículo 3. No Ujú. subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y el 4 me gusta mucho y dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira Ujú. se apartó de ellos. Es algo, ¿verdad? Maravilloso, en el cual nosotros podemos decir, aunque el ser humano haya cometido o haya caído tan bajo en lo que es la vida espiritual o en este mundo, aunque el ser humano se haya alejado por completo de Dios, Dios dice en esta hora, yo sanaré su rebelión, yo sanaré tu vida, yo sanaré tu pecado, yo sanaré tu tierra, dice en Deuteronomio. Y dice este versículo, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Hermano Daniel, esto es Ujú. algo en el cual nosotros podemos decir, es que el Señor es bueno con cada uno de nosotros. A veces, ¿verdad? El Amén. corazón de uno como ser humano es el que nos lleva a hacer cosas desagradables a nuestro Dios, ante los ojos de nuestro Dios, pero Dios simplemente quiere restaurar nuestros corazones, quiere sanar nuestra vida en la que nosotros estamos llevando. Así que en esta hora, ¿verdad? Nosotros les Ujú. podemos decir a cada uno de ustedes que están comentándonos, que están, ¿verdad? Siempre ahí al pendiente de esta transmisión. Queremos decirle, ¿verdad? Que Dios sea bendiciendo la vida de ustedes que están escuchando, y si en algo va a servir esta palabra y si en algo le va a ayudar, que sea, ¿verdad? Esta palabra de Dios, no lo que nosotros a veces expresamos, sino lo que la palabra del Señor nos está dando a conocer, lo que nos está dando a que nosotros agarremos esta palabra, la comamos, la vivamos y la pongamos por práctica. Eso es lo más importante en esta hora. Mano Daniel. Amén. Sí, vamos a leer el versículo 5 al 9 para ¿verdad? Ir avanzando. Amén. Dice, yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderá sus ramas, su gloria será como del olivo y su fragancia como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo, Aleluya. florecerá como la vid, su fama será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo le responderé y lo cuidaré. Soy como un verde ciprés. Eh, tu fruto procede de mí. El 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero Aleluya. los rebeldes ellos caerán. Vemos Ujú. como usted leía el versículo 4, ¿no? Dios dice, aquí está es el centro de la escuela, ¿no? Y el Ujú. centro prácticamente de todo el libro, porque en el libro comienza a confesar, a sacar el pecado de Israel, de Samaria, a ver cómo Israel había caído en el pecado, pero dice, yo sanaré su rebelión, lo amaré de pura gracia, sin esperar. Si el Señor dice, lo amaré porque mi misericordia es tan grande, es tan infinita, que a pesar de que ellos se habían alejado de Dios, Dios siempre tenía un plan de restauración. Ese es Amén. el Dios, ¿no? De la creación, ese es el Dios de la salvación, que Dios no nos va a mencionar nuestro pecado, sino tener un plan restaurador. Él Amén. siempre va a tener un plan restaurador. Ahora, dice el versículo 5, yo seré seré a Israel como el rocío y florecerá como el lirio y extenderá sus ramas como el Líbano. Vemos que el Líbano pues era un árbol, ¿no? Ujú. Era muy común en aquel tiempo, ¿no? E incluso pues después una ciudad, ¿no? Que también surgió o estuvo en tiempos o sea, en tiempos de Jesús. Pero lo importante o lo céntrico de la escuela es que este pueblo había hecho lo malo delante de Dios, pero aún sin embargo,
él termina diciendo en el versículo 9, dice, y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes en ellos caerán. Amén. Ahora, si vemos todos, si meditamos en lo que hemos estudiado en el libro de Oseas, cómo surge la trayectoria, cómo Dios comienza a decirle lo malo que habían estado haciendo, lo malo que habían estado haciendo. Ahora, pero a la misma vez le da, así como Dios muestra el pecado, también da la inyección para poder restaurar ese pecado, para poder vencer ese pecado. Ujú. Ahora Dios está llamando a todo ser humano, cualquier persona o alguien que haya pertenecido a la iglesia, alguien que se haya ido de la iglesia. Ahorita estamos en tiempo de la gracia, en tiempo donde Amén. está la oportunidad de venir a Jesús. Pero al final de estos tiempos, al final de la historia, va a venir un desenlace para los desobedientes. Pero ahorita, Dios ha levantado, Dios ha permitido que su iglesia, que su remanente siga firme, que su remanente siga utilizando la tecnología, las redes sociales para llevar esperanza a muchos, para darle a demostrar al mundo que aún hay esperanza para ellos. No es tiempo de comenzar a hacer juicio, de decir tú sí, tú no, tú te salvas. Ahorita es tiempo de restaurar familias, de restaurar personas, Amén. de Aleluya. enseñarles el camino a las personas. Un día Jesús traerá el juicio con él y le dará su paga a cada uno Amén. según haya sido sus obras. Apocalipsis Gloria a capítulo Dios. 22 y su versículo 14 dice así, que él vendrá a dar a cada uno según haya sido sus Amén. obras. Hermano querido y amigo que nos estarán viendo, ahorita la iglesia ha sido llamada para restaurar personas, para hacer llamado al arrepentimiento y para restaurar corazones. Y esta lección nos habla mucho de ellos y nos insta a que nos volvamos a Dios, a que si nos hemos alejado nosotros como iglesia, que tenemos que ser la luz del mundo, como dice Mateo capítulo 5 y su versículo 12, que así como hemos sido llamados a ser la luz del mundo, ahorita nosotros somos los primeros en volver a Dios, y cuando el mundo vea que nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestra vida, el mundo volverá y querer ser parte de este pueblo que es el remanente que esperará a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bonito, hermano Daniel. Ujú, A veces, ¿verdad? Las personas simplemente pueden decir, ¿verdad? Es bonito hablar y es bonito expresar el amor de Dios, cómo Dios ama, cómo Dios transforma el corazón. Pero a veces las personas que ya están dañadas, las personas que ya tienen una herida en su corazón, ujú. a veces esas Amén, personas son las que más les cuesta, ¿verdad? Levantarse, amén. decir, aquí estoy yo para seguir luchando. Ujú, Y sabe algo, hermano Daniel, que a mí me llama la atención y es lo que mi deseo es que cada persona entienda y que nosotros tenemos una vida que salvar, una familia que ujú. restaurar, ¿verdad? Y a Amén. veces nos dejamos dominar a veces por nuestro pasado o por lo que nosotros hicimos o todo Ujú, lo que ha pasado en nuestra vida. Pero el mensaje de esta noche, el centro de lo que Dios quiere darnos a conocer, eh, podemos ver lo que dice el versículo 5, ¿verdad? Un versículo amén. maravilloso. Ujú, Yo seré a Israel como rocío, dice. Oiga bien, cómo ujú, Dios se expresa para aquellas personas que creen de que ya no hay esperanza, de que ya está perdido todo, de que ya no se pueden levantar, que ya no pueden hacer nada. Dice, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto, Líbano. Ujú, esto es algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios restaura de una manera completa. No, ¿verdad? No restaura a ujú. media. El que no es Amén. restaurado por completo es porque no fue sincero con el Señor. Pero aquel que Dios llama y que Dios suplica de una manera, ven. Y cuando restaura el Señor, Dios lo restaura, Dios lo llena de gloria, Dios lo exalta y Dios lo lleva por un camino diferente. Y verdad, y esa persona es restaurada
por la misericordia de nuestro Dios. Y esto es algo Amén. maravilloso, hermano Daniel, de que a veces nosotros Ujú, quisiéramos, ¿verdad? De alguna manera hablar y hablar y hablar acerca de ujú. estos pasajes tan, pero tan hermosos, cómo el Señor nos llama a un arrepentimiento y cómo nosotros tenemos una esperanza en nuestra vida, cómo nosotros podemos ser restauradas, nuestra mente puede cambiar, nuestra forma de ver las cosas de este mundo puede cambiar. Simplemente tenemos que dejar nosotros como pueblo, como hijos que nos hemos ido, como gente que no ha tenido ese encuentro con el Señor, dejarse guiar por la misericordia, por el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, ¿verdad, hermano Amén. Daniel? Qué bonito es saber que hay gente que ha sido restaurada por el Señor y que hay gente que va a ser restaurada en el nombre de Jesús. Y eso, ¿verdad? Amén. Nosotros lo podemos decir. Tú, los Ujú. que nos están viendo, los que nos van a ver este mensaje, no sabemos cómo puede ser su corazón, cómo pueda estar tu vida, cómo puedan estar tus pensamientos, qué es lo que estamos pensando en este momento, qué es lo que quieres hacer el día de mañana, pero sea lo que sea, en las manos de Dios está tu vida. Y lo que está en las manos del Señor dice que nadie lo puede arrebatar. Si tu vida está en los planes de Dios, los planes de Dios se van a cumplir en tu vida. Los propósitos de Amén. Dios se van a cumplir en tu vida. ¿Por qué razón? Porque Dios es grande, es poderoso en nuestras vidas. Cuando Dios obra en nuestras vidas, las cosas que Dios hace en nuestros corazones es una cosa maravillosa que el Amén. que no sabe lo que Dios puede hacer, ¿verdad? No puede alcanzar a entender las misericordias del Señor. Por eso el versículo 9 termina de esta manera, hermano Daniel, para ir Amén. concluyendo este maravilloso estudio. Dice, ¿quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Es una pregunta Ujú. que nos está haciendo en esta hora. Una pregunta, ¿verdad? Interesante en el cual nosotros vamos a meditar y usted que está escuchándonos en esta hora, usted medite en su corazón cómo está su vida delante de Dios, cómo está su corazón delante de Dios. Medite en esto y dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Si usted se considera sabio, entienda lo que la palabra del Señor nos está hablando. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos y justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esto, ¿verdad? Es algo interesante, hermanos y amigos. Aquel que camina en justicia, aquel que camina en integridad, aquel que camina con un corazón siempre agarrado, ¿verdad? Enlazado con el corazón de Dios, así como el corazón de David estaba, ¿verdad? Como el corazón de Dios, aquel que camina en integridad, aquel que camina en justicia, aquel que camina en amor, aquel que camina de lo mejor en lo que es el camino del Señor. Dios nos habla y nos dice que somos entendidos, pero aquel, ¿verdad?, que camina en en su propio camino, aquel que va en su propia dirección. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre parecen que son rectos, parece que son buenos caminos, pero al final son caminos de perdición. Así que, queridos Amén. hermanos y amigos, el libro de Oseas nos ha dejado un estudio, ¿verdad? Algo maravilloso para nuestras vidas y queremos compartirlo con ustedes. Queremos decirles Amén. que el amor de Dios es grande y que no todo Amén. está perdido en tu vida. No importa en la circunstancia, en la situación, cómo te haya marginado o todo lo que haya pasado alrededor de tu vida. No importa. Lo que importa es que Dios está contigo, que Dios está con tu familia, que Dios te puede restaurar a ti, que Dios puede hacer lo que tú crees que no se puede hacer en tu vida. Así que, hermano Daniel, ha sido, ¿verdad?, un privilegio el poder Amén. haber tenido la oportunidad de estudiar este versículo, estos versículos maravillosos de este capítulo 14. Así que damos Amén. gracias a nuestro Dios porque de alguna manera Dios nos ha ayudado hasta este momento a poder tener siempre el deseo de poder
compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos en El Salvador, acá en Estados Unidos, los hermanos que siempre nos escuchan, que siempre están ahí, ¿verdad? Pendientes de poder escuchar este mensaje. No es porque nosotros nos sobre el tiempo y queremos pasar, ¿verdad? El tiempo acá, no, sino es porque Dios pone el deseo en nuestra vida de poder impartir esta palabra, de poder enseñar a aquellas personas que necesitan, porque a veces nosotros no conocemos cómo el corazón de tal persona se encuentra, y a veces el Amén. Señor usa a personas para poder ser de bendición a aquellos, ¿verdad?, que están necesitando una palabra. Así que, hermano Daniel, Amén. gracias, ¿verdad?, siempre por estar acá con nosotros enseñando la palabra del Señor, Ujú. y nos despedimos, ¿verdad?, en esta hora diciéndoles Dios les bendiga. Mi hermano Daniel también puede despedirse en esta noche para concluir lo que es la programación y el estudio de este libro, ¿verdad?, maravilloso. Amén. Sí, damos gracias a los hermanos que, pues, o a las personas que nos estuvieron viendo, como aquellos que nos van a ver también. Que Dios sea bendiciendo sus vidas, su familia, sus planes, todos sus propósitos familiares, matrimoniales, metas que tengan en sus vidas. Sé que Dios será bendiciéndolos. Y quiero terminar con estas palabras que están en el mismo libro de Oseas, en el mismo capítulo 14 y en el versículo 8. Dice que Efraín dirá: soy como un verde ciprés, una de las maderas para Dios, de las más sólidas, de las más buenas, porque si recordamos Génesis, Dios le dice a Moisés que el arca que él construya sea de madera de ciprés. Tal vez, ¿verdad? Eh, Como dijo mi hermano Adiel, nos va a ver alguna persona que un día estuvo en la iglesia y tristemente pues se ha ido, o alguna persona que nunca ha estado en el cristianismo. Hoy lo instamos a que un día el Señor lo traerá de nuevo y Amén. será y dirá las mismas palabras que Efraín: soy como un verde ciprés Gloria a hoy. Dios. Porque Amén. cuando venimos a Jesucristo, Jesús nos hace nuevo, no perfecto, sino que nuevos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en esta noche, es mi mayor deseo, y que sea bendiciendo a todas las personas que nos han estado viendo y a los que nos van a ver. Y gracias, hermano Adiel, por el privilegio de Amén. haber compartido esta lección, y nos vemos en la próxima lección que corresponde al siguiente libro, que es al libro de Joel. Amén, Que gloria a Dios les Dios. bendiga. Así que, ¿verdad? Gracias, hermanos, gracias, amigos que han estado comentando. Les bendecimos en el nombre del Señor. Sigan adelante, busquen de Dios, busquen, ¿verdad? Siempre los caminos del Señor, como decía el versículo 9, porque los que andan por ellos son los que entendemos lo que es la palabra y la misericordia de nuestro Dios. Así que Dios les Amén. bendiga, pasen buenas noches a todos. Gracias por habernos sintonizado en esta hora. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermano Daniel y a todos Amén. aquellos, ¿verdad?, que nos estuvieron escuchando, aquellos que estuvieron comentando, y a las personas, ¿verdad?, que también estuvieron compartiendo lo que es este mensaje de esta noche. Así que Dios Amén. está con nosotros, Dios está con su familia, Dios está en tu matrimonio, en todas las cosas. Dios está ahí. Dios nos bendiga a todos. Amén.